Pues nuevamente, hermanos, muy buenos días. Hoy vamos a ver Nehemías 8. Los invito a que podamos leernos, si me pueden poner el capítulo, por favor. Yo ya lo traigo aquí desarrollado, lo vamos a leer. Entonces, creo que sí es importante que hagamos mención de la necesidad de tener la Biblia en nuestras manos cuando alguien predica. Todavía lo comentábamos, creo, no me acuerdo con quién, pero lo comentaba con alguien, ¿verdad? De que es importante, con Mollito creo que estamos comentando de que iba a estar con la Biblia en la mano para escuchar atentamente el mensaje de hoy, que espero así lo hagamos todos, porque no es lo que yo vengo a decir, sino lo que en todo caso el Señor va a poner en su corazón el día de hoy. Es domingo 4 de agosto del 2024. Vamos a leerlo, por favor. Son 18 versículos. Lo leemos todo rápidamente y un versículo cada quien en forma alternada. ¿Amén? Espero no perderme aquí. A ver, es el 1, ¿verdad? Comienzo yo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Peldía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a quedarse delante de la línea, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió
Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande juntos. Y leyó en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Gracias. Amén. Pues ahí tenemos Esdras capítulo 8. No voy a ser el precedente o el antecedente de todo lo que se ha visto en los últimos 7 capítulos, ya los hemos de recordar mal que bien, pero voy a entrar de la siguiente forma. El tema central de este capítulo es básicamente la lectura pública de la palabra de Dios, llevada a cabo por Esdras, y yo diría, y el impacto de ella sobre el pueblo de Dios. ¿Sí? Porque no solamente fue la lectura, si ustedes se dan cuenta, hubo un impacto al escuchar la palabra de Dios. Hubo, diríamos, arrepentimiento y conversión, como lo hubiera proclamado Juan el Bautista y el Señor Jesucristo cuando estuvieron en la tierra, diciendo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. 4 puntos relevantes se nos dan a conocer en este capítulo 8, los que espero sean comprendidos para que, terminando este culto, tengamos la disposición y la alegría de servir obedeciendo al Señor en serio. ¿Sí? Obedeciendo al Señor y a tomarnos en serio el camino de la santidad y el arrepentimiento, al caminar en el Espíritu y luchar contra el pecado. ¿Sí? 2 cosas importantísimas: proclamando el Evangelio y los valores del reino por medio de la predicación de su palabra, como lo manda nuestro Señor Jesucristo en la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20. Cuatro puntos vamos a encontrar que se abordan en este capítulo. Primero, se predica la palabra, ¿sí? Oran y alaban a Dios. Es lo primero que encontramos en este primer punto. En el pueblo de Dios se predica la palabra, se ora y se alaba a Dios. Segundo punto que vamos a abordar en este capítulo: encontramos convicción y arrepentimiento del pecado por la palabra de Dios. Lo vemos en el versículo 9. ¿Sí? La predicación de la palabra, la oración y la alabanza de Dios la vemos en el versículo 1 al 8. ¿Sí? Y la convicción y el arrepentimiento de pecado por la palabra de Dios lo encontramos en Nehemías versículo 9. Y si vemos también Romanos 3:20 y el capítulo 7, versículos 7 al 14, vamos a encontrar también cómo se confirma esto. Un tercer punto que vamos a abordar en este capítulo que podemos apreciar en este capítulo es el perdón y el regocijo después del arrepentimiento. ¿Sí? Ya vamos en el tercer punto que se va a abordar. Y un cuarto punto que es el servicio de la predicación. Es decir, terminan proclamando, terminan hablando, haciendo lectura y comprendiendo la palabra de Dios. ¿Algo les suena familiar? Estas 4 cosas que vivió el pueblo de Dios, los judíos, cuando terminaron de edificar los muros, ¿sí? La ciudad, así habiendo convocado incluso a todos los judíos que estaban esparcidos por la región. Estos 4 puntos nos muestran al Espíritu de Dios obrando a través de la palabra de Dios y que trae consigo
una palabra que muchos tal vez hemos escuchado y que yo poco he hablado de la misma, lo que trae consigo un avivamiento. ¿Sí? El Espíritu de Dios obrando a través de la palabra de Dios, trayendo consigo avivamiento. Ay, perdón. Vamos a ver. La palabra avivamiento es sinónimo de despertar, renovación, ¿sí? Un nuevo movimiento. El teólogo James Heinel Parker, clérigo y escritor evangélico, nacido en Inglaterra, considerado una de las figuras más influyentes del movimiento evangélico en el siglo XX, dice al respecto de lo que es el avivamiento. El avivamiento consiste en que Dios toca las mentes y los corazones de una manera arrebatadora, devastadora y exaltadora para atraerlos hacia sí, obrando desde dentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Es decir, acelerando, intensificando y extendiendo la obra de la gracia que tiene lugar en la vida de cada cristiano, pero que a veces se ve ensombrecida y sofocada por el impacto de otras fuerzas. Es la presencia cercana de Dios dando nuevo poder al evangelio del pecado y la gracia. Es el Espíritu Santo sensibilizando a las almas a las realidades divinas y generando así respuestas profundas a Dios en forma de fe y arrepentimiento, alabanza y oración, amor y alegría, obras de benevolencia y servicio e iniciativas de alcance e intercambio. Qué hermoso, ¿no? O sea, yo leyendo esto, digo, sin duda era un cristiano que tenía claro lo que estaba diciendo. Tras casi 70 años de escritura y ministerio de este teólogo, llamó a la iglesia a tomarse en serio la santidad y el arrepentimiento al caminar en el Espíritu y luchar contra el pecado y los pecados, ¿no? Y los pecados. Porque el pecado ahí está, del cual el Señor nos ha perdonado, nos ha justificado. Pero los pecados que son fruto de nuestras acciones diarias son algo que tenemos que reconocer, aspirando a una santidad y arrepentimiento que nos hagan caminar en el Espíritu de Dios, luchando contra el pecado, contra la fuerza y el impacto del pecado en nuestra vida. Sí, leíamos en la cita bíblica de Santiago, dice, para evitar la contención, las obras diabólicas, porque también lo dice, evitar esas obras del diablo que trastornan, que conflictúan al espíritu del hombre, al espíritu del cristiano, y lo ponen distante del Espíritu de Dios. Por eso él llamó a la iglesia a tomarse en serio la santidad y el arrepentimiento al caminar en el Espíritu y luchar contra el pecado. Se veía a sí mismo como una voz que llamaba a la gente a regresar a los viejos caminos de la verdad y la sabiduría. Sí, la verdad de nuestra vida diaria y la toma de decisiones correctas en dependencia de Dios. Concluyendo a este pequeño punto, ¿qué podemos entender por avivamiento entonces? Ya lo describimos de manera amplia y creo que muy hermosa. Pero sí podemos entender que el Espíritu de Dios, que el avivamiento
es el Espíritu de Dios obrando a través de la palabra de Dios en las vidas del pueblo de Dios. ¿Sí? El Espíritu de Dios obrando a través de la palabra de Dios en las vidas del pueblo de Dios. Esto, claro que nos lleva a pensar cómo está impactando la palabra de Dios en mi vida, en mi carácter de pueblo de Dios. Por eso espero que haya comprensión de lo que estamos aquí planteando, de lo que acabamos de leer en la Biblia. Lo que significa que escuchar la palabra de Dios provoca avivamiento, ¿sí? Provoca transformación, provoca cambio, ¿sí? Provoca innovación. No nos deja en el estatismo o en la pasividad. Entonces, como primer punto, vamos a ver que en Nehemías 8, del 1 al 3, versículo 1 al 3, el pueblo se reúne y le pide a Esdras que lea la palabra de Dios. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, estaban en todas partes. Versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Estamos atentos en lo que está diciendo? Estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Se imaginan este evento? En primer lugar, observemos qué nos dice el texto respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ahí se están dando. Es decir, cuándo, cómo y dónde suceden las cosas. Comenzando con los 3 primeros versículos. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí reunidos? ¿Cómo están? ¿En dónde están? ¿Cuándo suceden los hechos? Dice la lectura que esto sucede en el primer día del mes séptimo. Era la fiesta de las trompetas, que en el año 444 a.C. normalmente caía en lo que hoy conocemos como el 27 de septiembre. El muro había acabado de construirse solamente unas semanas antes. Una semana antes, no unas semanas, una semana antes. La fiesta de las trompetas, les diré, que era la más sagrada de las lunas nuevas y daba inicio al mes último de festividades religiosas. Habla a los hijos de Israel y diles, dice el versículo 24, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Levítico 23, versículo 23, 25. Esta era la fiesta. ¿Cómo es que suceden? Vamos contestando a estas preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo está aconteciendo esto? Estaba el pueblo unido. Si imaginamos un poco el contexto en el que se daba, dices, ¿cómo el pueblo unido? Estábamos hablando de que eran 46,000, nada más, varones, sin contar mujeres, niños. Dice, pero estaban unidos. ¿Cómo se puede estar unido en un solo propósito si no está el Espíritu de Dios obrando ahí? ¿En dónde estaban? Estaban en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Quiénes están? ¿O quiénes debían estar ahí? Eran hombres y mujeres y los que tenían entendimiento. Pero preguntemos la razón de por qué y para qué. Estaban ahí para adorar a Jehová con la predicación de su palabra. Pero antes de escuchar y de estar ahí, tuvo que haber pasado algo dentro de ellos. Tuvo que haberse movido su voluntad
decididamente para estar ahí. Y eso no iba a suceder si el Espíritu de Dios no estaba en cada uno de ellos. Tuvieron la disposición. Tuvieron disposición, y estaba recordando del estudio pasado. Dice, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que a veces nos pide el Señor? Solamente disposición para estar, para hacer. Pero, por último, ¿qué es lo medular de este evento en estos tres primeros versículos? ¿Qué lo es? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante era la palabra de Dios, que iba a ser hablada y explicada, y además entendida, generando un impacto en quienes habrían de escuchar. Bien. Entonces, dijeron a Esdras, al escriba, que trajese el libro de la ley, y esto demuestra que el Espíritu de Dios estaba obrando incluso antes de la lectura de la palabra de Dios en cada uno de los creyentes, de los judíos. ¿Sí? Porque no podría haber unidad si no está el Espíritu de Dios ahí. ¿Qué pasa si hay disensión y si hay confrontación? ¿Estará el Espíritu de Dios ahí? Yo creo que es el primero que corre, ¿no? Las personas no se reúnen con un solo hombre para las cosas de Dios, a menos de que el Espíritu de Dios entonces los haya movido y no desean la palabra de Dios, a menos de que el Espíritu de Dios también los haya puesto en disposición de escucharla. Si tú respondes a la lectora de la palabra de Dios, entonces es evidencia de que el Espíritu de Dios está trabajando en ti. Pero aún así es importante cooperar con esa obra y no resistirse. En el pueblo de Israel, al escuchar la palabra, claro que les generó un impacto, según leemos a lo largo del capítulo. Un impacto que les llevó al arrepentimiento, ¿sí? Al reconocimiento y al arrepentimiento, reconocimiento de su pecado. Necesitamos también, como creyentes, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no resistirnos a la palabra de Dios, sino ser obedientes a la palabra de Dios. Necesitamos cooperar y fluir con la obra del Espíritu de Dios, ¿sí? Dejarnos llevar por ella. Si la palabra de Dios está en nosotros, debemos dejar que haga la obra completa en nosotros. Cuando leemos en estos versículos, en estos tres primeros versículos, cuando leemos el libro de la ley de Moisés, dice que fue tomado por Esdras. Esto se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este era el manual de instrucciones sobre cómo andar delante de Dios, y es el que iba a ser leído ante la congregación. Esdras, el escriba, el sacerdote, era el hombre responsable de haber reconstruido el templo y de haber regresado al pueblo de Dios a adorar. Nehemías, con todo su trabajo de reconstruir los muros, solo continuó con la obra que Esdras había ya comenzado. Sabemos que Esdras se interesaba por la palabra de Dios porque era un escriba, ¿sí? Alguien que copiaba la palabra de Dios de puño y letra. Sabemos que él era un hombre devoto de Dios porque era sacerdote consagrado, vivía en santidad, y esto agradaba a Dios. Dice la lectura que también estaban ahí todos los que pueden entender. Esto nos muestra que quienes necesitaban escuchar la palabra de Dios estaban ahí. Sí. Había hombres, mujeres y entendidos. Es decir, aquellos que tenían la posibilidad no solamente de discernir, sino que también podían enseñar. Esdras leyó el libro
el Pentateuco, delante de todos ellos en la plaza. Y la leyó, dice, desde el amanecer hasta el mediodía. Quiere decir que fueron un promedio de 6 horas. Si el sol salió a las 6 de la mañana y se ocultó, perdón, a las 6 de la mañana y contamos 6 horas, serían las 12, porque era el mediodía. Por alrededor de 6 horas leyó la palabra de Dios y el pueblo escuchó. ¿Se imaginan ustedes 6 horas seguidas escuchando la palabra de Dios? Aquí, con frecuencia en la iglesia o en otras iglesias, nos quejamos porque estamos 45 minutos. Habría que pensar qué piensa Dios respecto a nuestra actitud cuando decimos, ya me cansé de ti, Dios, ¿no?, de escucharte. Y bueno, yo entiendo que efectivamente es cansado. Y seguramente el pueblo decía que estaba ahí, y estaban en grupos, los separaron en grupos, y había hombres que explicaban a los grupos lo que se estaba leyendo. Y aquí con frecuencia nosotros y sobre todo los oyentes ponemos límite. A ver, ¿qué tienes que decirme de la palabra de Dios? Porque ya me tengo que ir. Eso díganselo a Dios. ¿Qué es más urgente que Dios mismo en tu vida? Y no quiero decir con esto de que hay que hacer maratones, ¿no? Claro que no. Voy a tratar de acelerar esto también para que no se me cansen tanto. Pero 6 horas, incluso se piensa que pudieron haber estado hasta de pie, ¿sí? Y sin embargo, ni uno se movió y todos estaban atentos, dice ahí. Todos escuchando. Eso fue un movimiento del Espíritu de Dios. Eso fue un avivamiento. Porque precisamente Dios puso en los corazones de todos los que estaban ahí el querer estar ahí y desear escuchar la palabra de Dios, experimentar la necesidad de escucharla y de comprenderla, y que les impactara en su vida, porque eso les produjo arrepentimiento, conocimiento de su pecado y un arrepentimiento que los llevó a adorar. Ellos estuvieron dispuestos a sacrificar algo, claro, para escuchar, porque deseaban de Dios, deseaban escuchar su palabra. Y como Jacob no se rendirían hasta que tuvieran la bendición de Dios. Segundo punto. ¿Cómo fue recibida la palabra de Dios? Veámoslo, lo vamos a ver de Nehemías, versículo 4 al 6. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. A su mano derecha y a su mano izquierda Podaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Tenían la Biblia, ¿sí?, y la abrieron, la leyeron, la escucharon. Vamos viendo las actitudes que estaban ahí presentes, las actitudes de cada uno de ellos. Abrió el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaban más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. 6 horas, repito, nuevamente. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Gloria a Dios. Dios es grande. Amén. Amén. Esdras bendijo a Dios, y a Dios le agrada que le bendigan, que lo bendigamos y que digamos gloria a Dios. Y alzando sus manos dijeron amén, amén, y se humillaron, y además dice, adoraron a Jehová inclinados a tierra. Se postraron y adoraron a Dios. Imaginen la escena. Cuando hay un avivamiento en el corazón,
hay un resurgimiento, un sentimiento espiritual profundo, de reconocimiento de nuestra indigencia espiritual y de cómo necesitamos del Espíritu de Dios para que nos instruya, para que nos forme, para que nos llene y nos dé esa paz, esa armonía, eso que necesitamos vivir. Ellos incluso adoraron inclinados a tierra. Con frecuencia a nosotros nos cuesta trabajo ponernos de rodillas o ponernos de pie. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito. Ellos se habían tomado el tiempo para construir un púlpito de madera para que la palabra de Dios pudiera ser escuchada, y lo habían puesto por alto. Ellos hicieron cosas prácticas. No solamente escucharon la palabra, hicieron y trabajaron después de haber edificado su ciudad, sus muros y el templo. O sea, también hicieron cosas que permitieron que la palabra de Dios fuera proclamada, que fuera enseñada y tuviera el más grande efecto en ellos. Hay cosas prácticas que nosotros podemos hacer como iglesia para ayudar a que la palabra de Dios tenga el efecto más grande posible, ¿sí? Pero para hacer eso primero tenemos que tener un avivamiento aquí y acá, tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar de fondo, tenemos que tomar en serio al Espíritu de Dios en nuestro corazón. Tenemos un lugar cómodo para hablar de Cristo, pocas distracciones, la predicación es escuchada con claridad y todo esto claro que ayuda para que la palabra de Dios pues sea percibida y tenga más grande efecto en nuestra vida para quien lo recibe. Pero por mucho la preparación más grande debe suceder en el corazón, ¿sí? Sí podemos tener instalaciones y condiciones, sí, y es lo que trabajamos en esta iglesia. Y ellos trabajaron para tener condiciones, pero no se quedaron ahí tampoco, ¿sí? No se quedaron ahí. La preparación más grande debe ser en el corazón. Debemos transformarnos, generar ese avivamiento, dejar ese espacio para que el Espíritu de Dios nos transforme, que se dé ese renacer, ese resurgimiento. Debemos venir dispuestos a olvidarnos de nosotros mismos, a renunciar a nuestro derecho de exigir y de querer imponer nuestro capricho, nuestra manera de ser y de pensar. Estar en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Dios, significa renunciar a tu derecho de ser y decir: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Vengo a servirte. Y Él te dice: ¿sabes qué? Ámame con todo tu corazón, con toda tu fuerza, toda tu mente, y a tu prójimo que tienes a un lado y enfrente, como a ti mismo. Es decir, no lo odies, no te vengues, no hagas ningún mal, respeta. Toma los valores del reino y encárnalos en tu vida. Si no es así, entonces no está el Espíritu de Dios ahí. Debemos venir dispuestos a olvidarnos entonces de nosotros mismos y a negarnos a nosotros mismos, a dejar nuestros propios planes de lado y someternos a la palabra de Dios, no a la palabra del predicador o del pastor o de algún líder, cualquiera que sea, donde lo escuches, donde lo veas o donde te congregues. Debemos someternos a la palabra de Dios que está aquí, ¿no? La tenemos para ello. Pero la pregunta necesaria aquí es: ¿para qué? ¿Para qué debemos someternos a la palabra de Dios y no a un predicador o a un hombre? Incluso la misma escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos escuchar y someternos a la palabra de Dios para obedecer. Obedece, 4 letras básicas. Obedece la palabra. ¿Cómo vamos a obedecer? Respondiendo a su llamado, encarnando los valores del reino de Dios en nuestra vida diaria y proclamando su evangelio. Es decir, predicando su palabra como lo manda el Señor Jesucristo en Mateo 28, 18 al 20. ¿Se acuerda lo que dice, no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿sí?, id y predicad.
Dice en los versículos, dice el texto que a su mano derecha y a su mano izquierda estaban algunas personas que ya mencionamos. Eran hombres apoyando a Esdras en su ministerio de enseñar la palabra de Dios. El ministerio de predicar la palabra de Dios tiene el efecto más grande cuando las personas pueden ver a hombres que se apoyan en ella y su obediencia, y son obedientes a ella. Seguramente todos nos cuestionamos quién obedece 100%, ¿no? Pero el Señor tiene misericordia de todos, porque todos fallamos, y abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es fiel y nos perdona de toda maldad cuando nosotros le confesamos nuestros pecados. Ayer yo platicaba con Nora y le decía, yo cuando me paro aquí en este lugar, siempre que paro, no me siento digno de estar aquí. Y lo único que me queda es ceñirme a la obra del Señor Jesucristo en la cruz, ¿sí? Que murió por mí para justificarme y limpiarme de todo pecado. Y aún así, aun cuando esto me vindica, claro que no dejo de estar consciente de que sigo siendo pecador, pero soy un pecador que se arrepiente, un pecador convertido, arrepentido y convertido y salvado por el Señor Jesús. Y es una de las cosas que tenemos que entender. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había sido vindicado y había sido traído de nueva cuenta a adorar a su templo, ¿sí? Y estaban unidos en el Espíritu de Dios. Cuando Esdras abrió el libro, todos estaban atentos. Ellos tenían respeto a la palabra de Dios. La reconocían porque ella era la palabra de Dios y no era palabra de hombre. Y la honraron obedeciendo. Vemos cómo podemos apreciar en esta narración varios puntos muy importantes. Primero, abrió el libro a los ojos de todo el pueblo. No fue la mera opinión particular de él, era lo que decía la palabra. Lo que tenía en sus manos era el libro de la ley, era lo que Dios quería que el pueblo escuchara. Lo abrió el libro, no lo dejó guardado para después hablar, no, lo expuso y lo presentó ante los ojos de todo el pueblo que estaba atento, viendo y escuchando. También bendijo a Jehová como Dios grande. El pueblo respondió, tuvo una reacción, ¿sí? Dijeron amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron. Vemos aquí varias respuestas de ellos, ¿no? Y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios tenía ante sus ojos en esos momentos y ante sus oídos? Ellos vieron a Dios mismo. Dios mismo estaba con ellos. Está hablando con ellos. Por eso ellos tuvieron esa respuesta. Y yo preguntaría a ustedes, ¿qué tienen el día de hoy frente a sus ojos y qué es lo que están escuchando? Dios es grande, ¿no? Exactamente lo que ellos escuchaban y veían, ahora ustedes lo tienen aquí a través de la predicación de esta mañana. Y también podemos decir amén, amén, porque Dios es grande. Y hoy lo vemos y lo conocemos porque nuestro Señor Jesucristo nos dio a conocer al Padre a través del poder de su palabra. Esto es evidencia de dos cosas. Primero, que el Espíritu de Dios está obrando en el pueblo de Israel. ¿Sí? Y yo espero que el Espíritu de Dios esté obrando en su corazón el día de hoy al escuchar esto que estamos hablando. Y segundo, que algo bueno estaba por suceder. Y también, yo espero que este capítulo 8 de Nehemías hoy
pueda producir también un avivamiento en el corazón de cada uno de nosotros y que seamos transformados, ¿sí? Que permitamos que el Espíritu Santo nos mueva y nos llevemos junto con Él a actuar, porque Él quiere hacer algo bueno y lo está haciendo. Y doy gracias a Dios porque dice Carmen: Señor, gracias porque hay congregaciones aquí, que pocas personas, pero se están congregando, ¿sí? Dios tiene propósitos en cada corazón, en cada iglesia, en cada pastor. Y también lo tienen nosotros. Y yo espero que precisamente así como al pueblo de Dios, esto tenga un impacto directo en nuestra vida. Y que veamos hacia adelante. Y no por lo que uno u otro quiera hacer, sino por lo que Dios quiere hacer con nosotros y con este lugar, como lo hizo con el pueblo de Israel. Y todo el pueblo respondió. Esta obra de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios tuvo 3 resultados inmediatos. Todo el pueblo de Dios respondió y también nosotros estamos llamados a responder. ¿Cuáles fueron los resultados inmediatos de esta respuesta? Primero, gratitud, que es lo que comenzamos haciendo hoy en este culto, ¿no? ¿De qué damos gracias? Yo le doy gracias a Dios y di gracias a Dios y ustedes ya saben por qué, por esto precisamente. Porque vi que el pueblo de Israel se expresó con gratitud, reconoció su pecado, ¿sí? Se arrepintió y expresó su gratitud a Dios por lo que había hecho en su vida. Y vaya que les generó un impacto, que ya lo leímos. Y los escuchamos decir amén cuando Dios bendijo al Señor en gratitud a lo que ellos estaban experimentando en ese día. También otra cosa aconteció con ellos: oraron, levantaron sus manos, ¿sí? Y oraron a Dios, tuvieron un momento íntimo con Dios. Y 3, le adoraron. Se postraron rostro al piso y adoraron a Jehová. Se inclinaron ante Él. ¿Produce esta palabra de Dios este sentimiento en cada uno de ustedes? Yo no digo que lo hagamos físicamente, no lo voy a decir, pero no nos vemos constreñidos a que en nuestro espíritu aquí y en nuestro corazón estemos de rodillas ante Dios. Acción de gracias, oración y alabanza son todos buenas muestras de cómo el Espíritu de Dios y la palabra de Dios obra con nosotros. Y esto es lo que hoy hacemos aquí. Y esto es lo que debemos hacer mañana y cada día. Tercer punto. La palabra de Dios es presentada para que el pueblo pueda entender. Y los levitas que mencionamos en el versículo 7 de Nehemías hacían, dice ahí, entender al pueblo la ley. Esdras leía y todo el pueblo estaba esparcido de tal manera que estaban en grupos y en cada grupo había un líder que yo leyendo el comentario bíblico Moody señala que incluso estos que levitas no solamente explicaban, sino que probablemente hablaban en otro idioma, en arameo, para poder traducir a los que estaban ahí la ley de Dios. Por ello es que el pueblo estaba atento, cada uno en su lugar, y además leían con claridad la palabra de Dios. Dice, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Es decir, el propósito, ¿qué era lo que Dios quería que el pueblo conociera y entendiera? Después de 70 años de cautiverio, de estar esparcidos, ahora regresaban y no sabían nada de la ley. Y era necesario instruirles, enseñarles qué decía Dios. Entonces el pueblo tenía frente a sus ojos la ley, era tener básicamente a Dios mismo hablando ante ellos, y por eso estaban atónitos.
Estos levitas hacían entender al pueblo la ley. Se asignaron hombres especiales para ayudar al pueblo a entender la palabra de Dios. Como dije hace unos momentos, el doctor Moody en su comentario bíblico del Antiguo Testamento señala que la palabra hebrea que se utiliza aquí, meporosh, sugiere que no solamente una exposición de la ley, sino también probablemente una traducción de ella al arameo. Porque sin duda era esencial que después de la lectura necesitaban entenderla, porque si no lo hacían, pues no era bueno. Tenía que haber entendimiento y habría que preguntarnos si estamos entendiendo hoy lo que estamos hablando en esta mañana aquí. Entendimiento necesita ser el primer objetivo de cualquier mensaje, de cualquier predicador o maestro. Hoy al preparar este mensaje aprendí que antes de enseñar la palabra al pueblo de Dios, no debo olvidar 4 cosas básicas. Si ustedes hoy se van sabiendo 5 cosas útiles para una mejor vida, pero no tienen un entendimiento de lo que se está diciendo aquí, que sea más grande, pero no tienen un entendimiento, sí, que no tengan un mayor entendimiento de la palabra de Dios, fracasó mi mensaje. Aprendí que si ustedes se van habiendo sido entretenidos por el humor, por anécdotas o por cualquier cosa que aquí haya dicho, que los haya cautivado por la historia o por el drama que yo le pudiera poner o por algo gracioso que pudiera decirles, pero no tienen entendimiento de la palabra más grande de la palabra de Dios, si no tienen un entendimiento más alto, también el mensaje fue un fracaso. Si ustedes se van motivados a actuar o a hacer una oración, pero no están basados en un entendimiento más grande de la palabra de Dios, también se fracasó en este mensaje. Si sales de aquí o de cualquier otro lugar en donde escuches a un predicador y terminas admirando al predicador o al pastor o a quien sea en su manera de hablar, pero no tienes un entendimiento más grande de la palabra de Dios, también yo diría, aquí he fallado con el mensaje y claro que seré responsable delante de Dios por este fracaso. Por ello, hacían entender al pueblo de la ley. Es importante ver por qué el pueblo de Dios necesita ayuda especial para entender la palabra de Dios. Primero, tenemos que pensar que esto es importante porque las cosas de Dios son discernidas espiritualmente y no intelectualmente. El Espíritu Santo usa a hombres y mujeres dotados para traer discernimiento espiritual sobre nosotros, ayudándonos a entender lo que la palabra de Dios quiere decir. Segundo, porque primero fue escrita en un idioma diferente, en una cultura diferente, en un lugar diferente y además distante. Un maestro ayuda a entender mejor las cosas de la palabra de Dios en nuestra época. Tercero, porque nuestras mentes a menudo son letras para entender cosas que van a redarguir nuestros corazones. Y muchas veces necesitamos que nos repitan las cosas, incluso no las deletreen. El entendimiento o entender no solo es necesario para aquellos que aún no se han familiarizado con la Biblia. Algunas veces, si no lo hemos escuchado unas 10 veces antes, realmente no entendemos para este momento. Es como cuando un restaurador de arte limpia una pintura. Revela cosas que siempre estuvieron ahí, pero los colores no eran tan brillantes y los detalles no eran tan claros porque estaban ocultos. Entonces el verdadero impacto de la obra del pintor puede ser visto cuando termina su tarea. Así sucede cuando nos proponemos a enseñar o hablar de la palabra de Dios. Necesitamos entender
que cuando se habla aquí del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y cómo vemos sus experiencias, vemos cómo Dios nos habla a nosotros mismos y cómo nos está impulsando no solamente a que conozcamos, que escuchemos, que nos arrepintamos, que nos convirtamos, sino que también actuemos y que comprendamos cada cosa de lo que somos y de lo que hacemos. Por ello, ponían el sentido de tal manera que se pudiera entender lo que se leía. No se trataba de hablar de un tema personal, ni de la experiencia personal de nadie, se trataba de exponer la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí. Es una de las cosas que también llegamos a discutir, ¿no? Que no se trata de escuchar la opinión que tienes de la palabra de Dios, sino escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Él? Las personas aquí reunidas tenemos que irnos entendiendo qué es lo que dice la palabra de Dios para mi vida. No se trata de entender cuál es mi mejor opinión, no se trata de eso. Por eso es importante que pues leamos, ¿sí? Porque leer y conocer y escuchar y obedecer la palabra de Dios provoca que surja un avivamiento en el corazón de un pueblo y de una persona. El pueblo respondió con llanto, ¿sí? Y leemos desde el versículo 9 en adelante: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es su fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Todo el pueblo lloraba oyendo estas palabras de la ley. La palabra de Dios estaba cumpliendo con su propósito, como lo vemos en 2 de Timoteo 3:16. Escudriñad las escrituras porque en ella tenemos la vida eterna, ¿no? Nos dice nos dice dos cosas para que la palabra de Dios es útil para redarguir, corregir e instruir en justicia, ¿sí? Estas cosas nos enseñan la palabra, nos redarguyen, nos corrigen y nos enseñan. A veces nos duele que se nos redarguya y se nos corrija, ¿sí? Pero también esas lágrimas que vemos aquí en esta narración de Nehemías son evidencia del dolor espiritual que padecían el pueblo de Dios en su arrepentimiento. Y les decía: no se entristezcan. Los levitas no querían que el pueblo llorara, ni Nehemías quería que sucediera, a pesar de que es algo bueno estar triste bajo la convicción de que el Espíritu Santo está ahí redarguyendo a través de la palabra de Dios. Sin embargo, si el sentido de esta convicción es más grande que el sentido de que Dios está haciendo una obra buena y santa, entonces las lágrimas no son buenas. La obra de Dios, que está por encima incluso de lo que podemos sentir, aunque nuestra tristeza o nuestro enojo esté presente o esté justificado, si esto lo ponemos por encima de la palabra de Dios, entonces estaríamos mal. Nuestro conocimiento de nuestro pecado nunca debe ser más grande que nuestro conocimiento de Jesús como nuestro Salvador. Somos grandes pecadores, pero Él es un Salvador más grande, ¿sí? Por eso sí hay que llorar por nuestro pecado y arrepentirnos, pero más grande debe ser nuestra alegría porque Él está por encima de todo ello. Por lo tanto, ¿qué quiere decir el gozo de Jehová es vuestra fuerza? ¿Alguien me puede decir qué es el gozo de Jehová? ¿Es vuestra fuerza? ¿A qué se referirá cuando le dice así a los judíos? Les voy a decir yo lo que investigué. El gozo de Jehová es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado. El llamado al gozo es abrumador en las Sagradas Escrituras. El pueblo de Dios es exhortado a regocijarse de forma constante y de diversas maneras. Es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado. De ahí que si algún día estamos tristes, deprimidos, angustiados,
¿Dónde está tu tesoro? Por lo tanto, el gozo de Jehová debe ser nuestro gozo. Cuando tú estás siendo convencido de pecado, el gozo de Jehová debe estar en tu corazón. Porque sabemos que Dios está haciendo una obra en nosotros mucho más grande, así que podemos estar contentos y gozarnos. Les decía, no os entristezcáis. El pueblo se sintió triste porque estaban conscientes de su propio pecado, pero podían andar en gozo porque Dios estaba haciendo una gran obra. Nuestras emociones no están más allá de nuestro control. Podemos hacer la voluntad de Dios incluso cuando no sentimos ganas de hacerlo, por obediencia. Todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Hemos entendido la palabra de Dios? ¿Hay ese gozo de Jehová, esa grande alegría en nuestra vida diaria? Si no es así, creo que tenemos que pedir más del Espíritu de Dios para que podamos caminar en este sentido. Todo el pueblo, cuando fueron despedidos, se fueron experimentando esta dulce sensación de gozo. Después vemos cómo los líderes se reúnen con Esdras para estudiar más de la palabra de Dios, como una responsabilidad que tenemos todos aquellos que tenemos una responsabilidad de liderazgo en la familia o en la iglesia. Tenemos que seguir aprendiendo más para enseñar mejor. Y por último, del versículo 14 al 18, nos dice que el pueblo celebra la fiesta de los tabernáculos. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés. Esto fue hermoso cuando se lee el versículo, déjenme rezar un poquito, 14. Y hallaron escrito en la ley de Jehová que había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo, y que hiciese saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Todo esto fue hermoso y fue simple obediencia. La actitud del pueblo fue: Dios lo dijo, así que lo haremos. A pesar de que la tradición de ellos los había distanciado de Dios, ellos tuvieron la disposición de reencarrilarse en el propósito de Dios. Confiaron en la palabra de Dios y no en sí mismos. Cuando dice que habitasen los hijos de Israel en los tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, se trataba de recordar cómo Dios había bendecido y provisto para Israel en el desierto durante el éxodo. Ellos pudieron ver la bendición de Dios y la provisión para ellos en ese momento, y esto hizo que algo viejo se viera nuevo incluso para ellos, y por ello hubo alegría muy grande debido a una gran bendición derivada de esta lectura, que los llamaba a la obediencia a la palabra de Dios. Con frecuencia pensamos que hacer lo que queremos es lo que nos va a traer alegría, pero es un engaño. ¿Sí? Lo cierto es que la verdadera alegría y la libertad solamente vienen a través de la obediencia a Dios y a su palabra. Si Dios lo dice, yo lo creo y obedezco, aunque no lo comprenda. Yo con frecuencia les digo a mis alumnos en la prepa, pues tal vez no lo comprendes, pero la incomprensibilidad no determina la imposibilidad.
Así nosotros, aun cuando no comprendamos, ¿sí?, si obedecemos la palabra de Dios, seguramente es posible. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Este avivamiento inició por el Espíritu de Dios, obrando a través de la palabra de Dios, y continuó también de esa manera. Conclusión, les diría yo. Termino con lo que comencé. Este pasaje de Nehemías 8 nos habla de 4 puntos relevantes. Se predica la palabra, se ora y se alaba a Dios. Hay convicción y arrepentimiento de pecado por la palabra, perdón y regocijo después del arrepentimiento y servicio de la predicación. Estas cosas son el resultado del avivamiento que hubo en el pueblo de Israel como resultado de la predicación, del culto de predicación, diría yo, de la palabra de Dios. Y vuelvo a decir lo que dijo este teólogo inglés, que el avivamiento consiste en que Dios toca las mentes y los corazones de una manera arrebatadora, devastadora y exaltadora, para traerlos hacia sí, obrando desde dentro hacia afuera y no desde fuera hacia adentro. Es Dios acelerando, intensificando y extendiendo la obra de la gracia que tiene lugar en la vida de cada cristiano, pero que a veces se ve ensombrecida y sofocada por el impacto de otras fuerzas. El avivamiento es la presencia cercana de Dios, dando nuevo poder, nuevo impulso al evangelio del pecado y la gracia. Es el Espíritu Santo sensibilizando a las almas a las realidades divinas y generando así respuestas profundas a Dios en forma de fe y arrepentimiento, alabanza y oración, amor y alegría, obras de benevolencia y servicio e iniciativas de alcance e intercambio. Espero que esto que hemos escuchado hoy tenga un impacto como lo tuvo en el pueblo de Nehemías, y que podamos reavivarnos en el corazón, en nuestro espíritu, y que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, y que seamos sensibles a su voz y que dependamos cada día de Él, porque no somos nosotros. Él tiene una obra más grande de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Aún con los errores y aún en desobediencia nuestra, aún así el Señor cumple su voluntad. Que Dios les bendiga.